Ya, como les había comentado en el correo, lo que vamos a ver principalmente es concentración y poder de mercado, y vamos a ver algo de bienes durables. De concentración y poder de mercado vamos a hacer la guía B. Entonces, comencemos. Tenemos que en la siguiente tabla se muestran las participaciones de mercado de todas las firmas en una industria. De la firma 1, o sea, la firma 1 y la firma 4 están considerando fusionarse. Y el regulador solo la aprobará si es que post fusión, y aquí voy a destacar cuál es la condición de aprobación de la fusión, que es post fusión se cumplan los siguientes criterios: que el índice o razón de concentración, el HH del mercado, bueno, la razón de concentración sea menor que un 80% y que el HHI sea menor que 1750. Solo si eso sucede, entonces se debería aprobar. En base a ese criterio y a los datos de arriba, la función de las firmas 1 y 4 sí debería ser aprobada. Esto es como un verdadero o falso. O sea, nos están diciendo que sí debería ser aprobada y nosotros tenemos que responder si es que eso es cierto o no. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es justamente calcular cuánto va a ser el CR4 y cuánto va a ser el HHI después de que se fusionan. Entonces, ¿recuerdan cómo se calcula el CR4 de un mercado? Porque aquí queremos calcular CR4. ¿Se suman las primeras 4 firmas con mayor participación? Exactamente, siempre hacemos lo mismo. Entonces, igual les voy a anotar aquí, bueno, la fórmula general de CR cualquier X va a ser la sumatoria de las concentraciones de I igual 1 hasta el X que yo quiera, desde la que tiene mayor concentración a la que tiene menor concentración. Entonces, en este caso, estamos diciendo que se va a fusionar la firma 1 con la firma 4. Por lo tanto, básicamente estas ya no entran en el juego, sino que vamos a tener una firma que le vamos a llamar 1,4, ¿ya? Que es la firma fusionada, que va a tener una concentración de mercado del 15%. ¿Sí? Y nos están diciendo que ese resultado de post-fusión debería ser menor al 80. Entonces, calculemos. Primero voy a poner la concentración de la firma 2, porque es la que tiene mayor. Luego la de la firma 7. Después, cuando hay empates, o sea, cuando tengo la misma concentración, da igual cuáles considere. Entonces voy a decir que voy a poner la 3, la concentración de la 3 y la concentración de la 5. Y este se puede reemplazar por la concentración de la 1,4 si quieren, y este por la de la 3 de nuevo, a lo mismo, mientras sea el mismo número. Y eso nos va a dar, entonces, esta sería 25 más 20 más 15 más 15, lo que nos da 75%. O sea, el primer criterio hasta ahora se estaría cumpliendo, que es menor al 80% después de la fusión. Ahora vamos a calcular el HHI. ¿Recuerdan cómo se calcula HHI? Voy a anotar aquí igual la fórmula general. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era la diferencia con la fórmula, por ejemplo, del CRX? Esta también vamos a sumar las concentraciones, pero esta vez van a ser todas al cuadrado, ¿sí? Va de 1 hasta n. Y algo que es importante notar del HHI es que lo pueden encontrar en diferentes libros o como le vieron en el profe, en diferentes pruebas con diferentes unidades. A veces el HHI les pueden decir es 0,15, a veces les pueden decir es 15, a veces les pueden decir es 1500 y otras veces les pueden decir es 15%. ¿Ya? Como que todas esas notaciones son correctas y va a depender de cómo ustedes metan los porcentajes de concentración en la fórmula. Va a depender netamente de ello. Entonces, el HHI para este caso, considerando la fusión, es decir, con la tabla nueva, con las modificaciones que están en verde, nos deberían dar
La primera, que va a ser la 1,4, que sería 15% al cuadrado, más 25% al cuadrado, más de nuevo 15%, la estoy poniendo en orden, más la 5, que es 15%, todos estos van al cuadrado, por si acaso, más 10 al cuadrado, más 20 al cuadrado. Bueno, entonces ahí va a depender de cómo ustedes lo ponen en la calculadora, cuál es en qué tipo de medidas va a dar el resultado. Y esto entonces va a ser igual, si yo ya lo calculé, y si elevamos al cuadrado cada valor, nos va a dar 1800. Sí, 1800. Por Una pregunta, ¿sí? en el primero, en el de CR4, esa, da lo mismo, por ejemplo, que 15% ocupada. Sí, sí, pero de hecho por eso puse esto aquí, porque este S3 podría haber puesto este o este, da lo mismo. Lo importante es que tendría que alcanzar a poner 2, sí o sí. Ah, ya. Entonces, ya. Bajo esta información, la afirmación que nos decían, ¿es verdadera o es falsa? Falsa. ¿La primera? Claro, o sea, al final todo, pues, porque nos están diciendo, la afirmación que nos dicen es que sí debe ser aprobado por el regulador, sí debo permitir la fusión. Pero miramos las condiciones y las condiciones eran el CR4 fuera menor que el 80%, que eso sí se cumple, pero que La segunda no se cumple. exactamente, la segunda no se cumple, el HHI no es menor que 1750. Y como les mencioné la idea pasada, es importante en este ramo poner las conclusiones, porque las conclusiones por sí solas tienen un puntaje. Entonces, por lo tanto, el regulador no debería aprobar la fusión. Y ahí ustedes pueden complementar en base a los criterios que nos pusieron ahí arriba, por tal y tal razón, o dado que uno 75% y el otro 1800. Ahí ya esa parte es como bien samullo. Lo importante es que concluyan que no se debe aprobar la fusión. Ese sería el primer ejercicio, que es como lo más clásico que van a ver de concentración de mercado y poder de mercado. Vamos a la siguiente. Bueno, y obviamente la prueba va a ser un poquito más complejo, no va a ser tan fácil llegar y sumar los valores, probablemente tengan que encontrar un valor antes, etc. Pero ahí van a encontrar diferentes ejercicios en la guía. Vamos con el ejercicio 8. Tenemos una industria de automóviles que tiene 7 empresas. La empresa 2, 3, 4 y 7 tienen una participación en las ventas del 10%, y la empresa 1, 5 y 6 del 20%. Voy a escribirlo esto rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solamente para que sea más visual. Esta tiene 20, 10, 10, 10, 20, esta 20 también, y la 7, 10, ¿ya? Y de nuevo nos piden, ya, lo primero calculemos el HHI de la industria, eso vayan haciéndolo ustedes igual, aunque esta parte es muy fome porque todo el rato es lo mismo. Puede ser un poco más rápido decir que voy a tener 3 con concentración 20, entonces va a ser 3 por 20 al cuadrado, más son 1, 2, 3, 4 con concentración del 10%. Entonces esto es 4 por 10 al cuadrado. Y eso con calculadora nos da 1600 o 16%, o también está la opción de que lo encuentren como 0,16. ¿Ya? Eso es lo primero. Pregunta, y esta es la 1. Pregunta 2. ¿Cómo cambia el HHI si las empresas 3 y 4 se fusionan? O sea, vamos a hacer algo muy parecido a lo que pusimos antes. Ahora ya no existe la empresa 3 y la empresa 4, sino que existe una nueva empresa que le vamos a llamar 3-4.
pueden ponerle el nombre que quieran, que va a tener una concentración del 20%. Es importante, bueno, que aquí hay un supuesto súper fuerte de que la concentración de la nueva empresa va a ser la suma de las anteriores. Si se dan cuenta en el ejercicio, de esto, en el primer ejercicio que hicimos, nos lo decían. Se puede suponer que si las firmas se fusionan, entonces su concentración será la concentración de la una más de la otra, ¿ya? Si no les dicen nada al respecto, entonces es un supuesto que ustedes pueden asumir por completo, no hay problema. Entonces, el HHI nuevo, considerando la fusión, va a ser, ahora voy a tener 1, 2, 3, 4 empresas con 20%. Vale, disculpa. ¿Sí? ¿Por qué pusiste 16% al lado del 1600? ¿Es lo que representa el 1600? Porque, como les mencioné antes, en diferentes libros o en la slide o en las pautas de las pruebas, se usa como o 1600 o 16% o 0.16. Los tres resultados son equivalentes, como que se interpretan de la misma forma, pero están en diferentes medidas, ¿no? Ya, perfecto, gracias. Entonces ahora tenemos 4 con 20% y tenemos 2 con 10% de participación. Y eso nos da alrededor de 1.800. Ya. Ahora, y aquí viene la pregunta más o menos importante, con la información encontrada, ¿es suficiente este HHI para oponerse a la fusión? ¿Qué digan ustedes? Y en este contexto, ustedes deberían cachar más o menos cuánto es un HHI alto y cuánto es un HHI bajo. ¿Ya? El HHI se empieza a considerar alto a partir justamente de los 1800. Y va el alto, o sea, el rango alto de HHI. O sea, eso quiere decir que pocas empresas tienen mucha concentración del mercado. Es desde los 1800 hasta los 10.000. Eso se considera un HHI ya muy alto. De ahí hacia abajo se considera moderado. No recuerdo, creo que de 0 a 1000 es bajo. Y medio, o sea, moderado en el mercado, es de los 1000 a los 1800. ¿Ya? Entonces, tenemos que considerar esto, que un HHI de 1800 ya significa que existen pocas empresas de mercado que están teniendo mucha concentración o mucho poder. Y bueno, los 10.000 obviamente se da, si se dan cuenta, el 10.000 nos va a dar cuando haya solamente una empresa que tenga el 100%. ¿Cierto? En ese caso nos da un HHI de 10.000, entonces eso ya sería muy alto. Entonces, en base a esta información, ¿creen que este HHI que nos dio es suficiente indicador para decir que nunca deberíamos aprobar esta fusión? ¿Qué hubiesen respondido ustedes? Porque pasamos básicamente de un HHI moderado a uno alto. Uno podría, o sea, por un lado argumentar en contra que la idea es que no haya mayor concentración en el mercado y por eso la medida de la HHI sea medida suficiente para argumentar en contra de la fusión. Sí y no. Porque bueno, también faltan más factores, creo. claro, exactamente. En este ramo las preguntas son súper capciosas, ¿ya? Como que siempre la respuesta es depende, siempre hay un caso en que no se cumple. Y en este ramo, en esta pregunta en particular, lo que ustedes deberían responder es, en primer lugar, darse cuenta de que 1800 sí es un valor muy alto. O sea, es algo que ustedes deben reconocer, que 1800 ya es mucho para el mercado. En general, alguien debería empezar a oponerse a una fusión o debería hacer una justificación dentro de los puntos para oponerse a una fusión. O sea, en primer lugar, sí o sí pongan que 1800 ya es alto.
Sin embargo, y probablemente por poner esto ya tendrían un puntaje, pero sin embargo tenemos que comentar que el HHI nunca es suficiente, no es suficiente, por sí solo, para dar una decisión tan importante en el mercado. ¿Ya? El HHI es un indicador que nos entrega muy poca información, finalmente. Solo nos entrega algo de concentración. Pero necesitamos mucha más información para nosotros decir, no corresponde a una fusión, o sí le podemos dar una oportunidad. En este caso, algunos indicadores que ustedes podrían haber mencionado, como decía Patrick, que podrían ser importantes, es evaluar las barreras de entrada. Porque si las barreras de entrada, por ejemplo, son bajas y en general la gente puede entrar fácilmente al mercado, entonces quizás no es tan terrible que una empresa se fusione, puede entrar otra. Pero si las barreras de entrada son muy altas y aparte hay una empresa que está empezando a dominar todo el mercado, claramente tenemos que ponernos a la función porque probablemente se genera un monopolio que no esté regulado. Otro de los puntos que podríamos evaluar, además del HHI, podría ser, por ejemplo, la elasticidad de la demanda. Si yo veo que al subir un poco el precio en este mercado la gente deja de comprar, entonces es probable que el mercado se autorregule, que las empresas no suban mucho los precios porque se van a quedar sin clientes. Pero en el caso de que sea la única empresa y que subo el precio y la gente me tiene que seguir comprando, podría generarse un conflicto. También, por ejemplo, podría ser otro factor cómo interactúan los proveedores con las empresas, qué pasa si hay un solo proveedor, qué pasa si el proveedor tiene tratos especiales con las empresas más grandes, ahí tampoco me convendría la fusión. Y eso ya ahí ustedes tienen que meterle de su chamullo qué otros factores podrían poner. Lo importante de esta pregunta o de esta respuesta era, primero, notar que el HHI sí era muy alto para el mercado, pero comentar que no era suficiente, sino que teníamos que evaluar otros factores del mercado igual. Esa sería como una respuesta completa. ¿Dudas con esta parte? ¿Consultas? ¿No? Vamos entonces con la 10. Ya, la 10 es un poco más compleja porque es un poco más técnica, más que de interpretación. Suponga que tenemos un monopolista y la siguiente es su ecuación de maximización. ¿Ya? Es la típica que conocemos, P por Q menos los costos totales. Donde Q es la cantidad, P es el precio y C el costo total. Demostrar que mientras mayor sea la elasticidad de la demanda, menor será el poder de mercado. O sea, básicamente nos hacen demostrar un enunciado súper potente con nada de información. Tenemos solo una ecuación de maximización general. Entonces, ¿qué recomendarían hacer ustedes si es que ven esto? Ojo con el enunciado, que es demostrar que mientras mayor sea la elasticidad, menor será el poder de mercado. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos partir este ejercicio que básicamente no tenemos nada de información? ¿No? Ya. Yo lo que haría o lo que hice la primera vez que vi el ejercicio fue decir, ya, a ver, aquí tengo que demostrar dos elementos y probablemente los elementos los voy a tener que mostrar a través de la fórmula porque es la única información que tengo. Entonces, voy a escribir las dos cosas que sé. ¿Cuál es la fórmula de elasticidad de la demanda? ¿O cómo yo calculo la elasticidad de la demanda? ¿Alguien se acuerda de esa fórmula? O sea, una expresión es la variación de la demanda partido de la variación del precio y la otra es la derivada de demanda por el precio por ¿Sí? Q partido P.
Exactamente. O alguna mezcla. Esta de acá, Ahí. sí. ¿Ya? P por Q, claro. Claro, esa es la fórmula que representa la elasticidad de la demanda cuando queremos calcularla. Y por otro lado, y ahí estaríamos tomando el elemento número 1 que tenemos que demostrar, y por otro lado tenemos que llegar en algún momento a alguna expresión que se parezca al poder de mercado. ¿Y recuerdan cómo nosotros podemos calcular poder de mercado o un indicador de poder de mercado? Porque los que vimos antes eran de concentración. Pero existe uno que es directamente para el poder de mercado. ¿Alguien se acuerda? Poder de mercado. ¿Con qué lo calculamos? Con el índice de Lerner. No sé si les suena. Esto es equivalente al índice de Lerner. ¿Y cuál era la fórmula del índice de Lerner? ¿Alguien se acuerda de esa parte? Y esta se la tienen que saber de memoria. Es precio menos costo marginal partido en P. Entonces, yo sé que en algún momento, como mi objetivo es demostrar que mientras mayor sea esta, entonces menor sea esta, sé que en algún momento voy a tener que llegar a formar esas expresiones. ¿Y qué es lo único que tengo? Es esta ecuación de acá. Lo único que sé que es cierto es la información que me da. Entonces, ¿qué harían ustedes para poder llegar a relacionar esto si lo único que sé es esto de aquí? ¿A alguien se le ocurre? Derivar con respecto a algo, ¿o no? ¿A Q? Sí, de hecho esa es la primera intuición, derivar con respecto a algo. ¿Por qué se nos podría ocurrir derivar con respecto a algo? Primero porque tenemos un costo marginal metido en medio. Es decir, en algún momento este costo total debería transformarse en un costo marginal y además tenemos una derivada de Q respecto de P, ¿ya? Así que sería una buena idea partir derivando, que es como sacar la condición de primer orden, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es derivar esto respecto de Q. ¿Ya? Siempre derivamos respecto de Q. Entonces, esta derivada me va a quedar Q por la derivada de P más P de Q menos lo que vamos a ponerle al tiro como costo marginal. Recuerden siempre que esta derivada, hay una derivada implícita metida en medio, por eso nos queda esa expresión. Es la derivada de este por Q y después más la derivada de Q por P. Por eso nos queda una expresión doble, ¿ya? Por si no se acordaban de esa regla del producto de los derivados. Y esto, como sabemos que estamos aplicando condición de primer orden, sabemos que tenemos que igualar a 0 para maximizar. Entonces, ¿qué es lo siguiente que harían ustedes? Y mucho ojo con el paso que voy a hacer, hasta aquí queda claro, ¿cierto? Como la condición de primer orden es como una derivada simple. Lo que voy a hacer es borrar este P de Q y lo voy a reescribir como la derivada de P respecto de Q. ¿Sí? Que es lo mismo. Recuerden que esto es lo mismo que decir esto. ¿Ya? ¿Por qué lo reescribí así? Porque esto se va pareciendo un poquito más a esto de acá arriba. ¿Sí? Por eso lo quise escribir de esa forma. Puede ser un poco más intuitivo verlo así. Entonces, ¿qué es lo siguiente que podrían hacer? ¿Qué harían? Podríamos pasar restando lo que parece como, o por lo menos despejar la parte que ya es clara, que es la parte de arriba del índice de Lerner, que es P menos corto marginal. Exactamente. Uy, un segundo que se me apagó el lápiz del iPad. Voy a seguir con esto.
Ya. Si ahora la letra me sale muy fea es porque tuve que cambiar el lápiz del iPad por una muy chacra que escribe muy mal, por si acaso. Entonces, claro, como decías, esta parte de acá, esta parte de aquí se parece mucho a esto de acá. Entonces, claro que ahí ya tengo algo listo. Que de hecho eso lo voy a dejar todo a este lado. Este lápiz ni siquiera me escribe. Verdad que esto no puedo escribir. Espérenme. Ya. Entonces, esto sería P de Q menos el costo marginal. Igual, y voy a pasar lo otro hacia el otro lado, me queda menos Q por... Ahí sí, menos Q por la derivada de P respecto de Q. Entonces, ahora que ya tenemos más o menos listo, ¿qué es lo siguiente que ustedes harían? Miren las expresiones que tenemos arriba. Aquí ya tenemos formado esto de acá. Aquí ya tenemos algo parecido a esto de aquí. ¿Qué me estaría faltando a ambos lados? Y de esto voy a también, porque ya tenemos un Q metido en medio. ¿Qué me podría estar faltando? La P. ¿Y qué hago con la P? ¿Cómo la pongo? Multiplico, divido, ¿qué hago? ¿Lo multiplico como un 1 conveniente o no? Así P partido en P, algo así. O simplemente puedo llegar y multiplicar por 1 partido en P. Porque mientras yo haga cosas a ambos lados de la ecuación, como yo sé que P es un valor positivo, al final es precio, entonces puedo y la igualdad se va a mantener. Como la igualdad se mantiene, entonces ya a este lado. Pero no te queda al revés. Eso es lo que vamos a ver ahora, justamente, porque si se dan cuenta, la expresión del lado derecho nos está quedando al revés. Pero esta nos quedó bien. Esta nos quedó perfecta, ¿no? Nos quedó igual que el índice de Lerner. Pero esta, voy a escribirlo aquí al tiro al P porque este lápiz no es muy bueno para escribir. Entonces me estaría quedando así cuando yo multiplique por P. Pero está justamente ese problema de que a este lado, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es esta expresión de aquí? Miremos arriba. Bueno. Es como la inversa de la elasticidad. Entonces esto es lo mismo que decir que esto es 1 dividido en... Y ojo que la elasticidad siempre da con valor absoluto. Eso es 1 dividido en la elasticidad. Y a este lado tengo directamente el índice de Lerner. Y recordemos que el enunciado lo que nos decía era que mientras mayor sea la elasticidad, menor será el poder de mercado. Y eso coincide perfectamente con lo que logramos encontrar. Entonces, esa es la gracia que de esto tenía que salir bajo la demostración de que este índice tenía que estar al revés. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, Sí, sí se ve. Ya, súper. yo tenía una Bueno, pregunta, eso sí. entonces, bueno, la conclusión de esto tenía que ser de que bajo todos los pasos que hicimos, entonces queda demostrado que sí se cumple, que que el índice de Lerner al final es inversamente proporcional a la elasticidad y que el índice representa justamente el poder de mercado. Esa sería como la respuesta a este enunciado. Bueno, y de esto podrían, y creo que en la pauta aparece así, empezar a comentar. Cuando n tiende a infinito, o sea, cuando la elasticidad tiende a infinito, el poder de mercado tiende a cero. ¿Sí? Eso quiere decir que básicamente los consumidores manejan mucho el mercado. Entonces yo como empresa no tengo tanto poder de mercado. Y sucede lo contrario, si la elasticidad es muy baja, si yo estoy dispuesta a comprar siempre, entonces el poder de mercado, ¿qué pasa? Aumenta. Eso sería entonces este ejercicio. ¿Consultas? ¿No? Vale.
una consulta. Sí, ¿El dímelo. signo negativo que quedó a la derecha con elasticidad significa algo? O Muere con el valor absoluto de la elasticidad. ya, Con ese como que ya no, deja de ser importante en ese sentido. ok. ¿No hay más consultas? Voy a pausar la grabación un segundo. Entonces, dice así. Considere un monopolista que produce un bien durable. El bien durable dura solo 2 periodos. La primera información importante, el bien durable dura 2 periodos y la producción es sin costo. El monopolista tiene un factor de descuento 1. ¿Ya? Y en el periodo 1 hay 200 compradores del bien. Estos compradores viven 2 periodos y están dispuestos a pagar un máximo precio de 60 por periodo. Me perdí. Acá. Por periodo por el servicio que presta el bien durable. Estos consumidores tienen un factor de descuento de 2/3. O sea, los del primer periodo, los que están en el primer periodo tienen factor de descuento de 2/3. En el periodo 2 hay 500 nuevos consumidores que entran al mercado, de manera que solo viven el segundo periodo. O sea, tengo consumidores del primer periodo que pueden vivir para el primero y para el segundo, y del segundo periodo que claramente solo viven el segundo periodo porque el total del bien es 2 periodos. Cada uno de estos 500 consumidores nuevos está dispuesto a pagar 90 por el uso del bien durable durante el periodo. Suponga que en el caso de que exista indiferencia entre comprar en el primero o segundo periodo, esta se resuelve a favor de la compra del primer periodo. Suponga además que los consumidores son estratégicos, en el sentido en que anticipan lo que hará el monopolista en el siguiente periodo. Ya. Esta pregunta tiene mucha información respecto a los consumidores y los precios. Y de hecho esta pregunta apareció en una prueba con una pequeña variación. Lo que vamos a hacer a continuación, que es, nos dicen encontrar el máximo beneficio que el monopolista podría alcanzar. Déjenme un segundo. Esta en la prueba venía acompañado de otra indicación, otra pista, que era que te daban directamente cuáles eran los casos que tú tenías que evaluar. Entre esos casos estaba arrendar el bien, vender el bien, y bueno, un subcaso que era vender a diferentes precios. ¿Ya? Así que, si es que no se les ocurre directamente solo leyendo esto, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? No se asusten porque probablemente en la prueba venga acompañado de un poco de información extra. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente analizar los casos. Nos piden entonces encontrar el máximo beneficio que el monopolista puede alcanzar. Y denme un segundito para buscar la pregunta. Aquí, ya. ¿Qué es lo primero que a ustedes se les ocurriría hacer si se encuentran con esto? ¿Qué es lo que harían ustedes? Bienes durables igual es como de la materia que es un poco más compleja, así que no se preocupen tanto si no la entienden enseguida. Ya. Lo que deberían hacer es justamente empezar a evaluar a través de casos. Entonces, el primer caso que podríamos ver o evaluar es que, primer caso, que el monopolista decida arrendar. Vamos a arrendar a un precio R1 en el periodo 1 y a un precio R2 en el periodo 2. ¿Ya? Entonces, ahí va nuestro primer caso.
Si ustedes fueran un monopolista y decidieran arrendar, y aquí vamos a sacar cuáles van a ser estas funciones, o sea, cuáles van a ser como mis beneficios de arrendar. ¿A qué precio arrendarían en el primer periodo? Voy a ponerles aquí esto. Sabemos que tenemos 200 compradores en el periodo 1 y 500 nuevos en el periodo 2. Y que los primeros están dispuestos a comprarme a 60 por periodo. Entonces, ¿cuál es el precio? 60. Exactamente. ¿Por qué elegí 60? Porque la idea es venderlo a lo más caro que están dispuestos a comprarme, pensando en que como estoy arrendando, entonces en el periodo siguiente también tengo la opción de comprar. O sea, de que me arrienden nuevamente. ¿Ya? Y aquí hay que tomar una decisión. Ustedes pueden tomar dos decisiones. Yo sé que los del periodo 1 me pueden volver a arrendar en el periodo 2. ¿Sí? Pero también sé que hay otros 500 consumidores que tienen una disposición a pagar mucho más alta, que es 90. Por lo tanto, en el periodo 2 voy a tener la opción de nuevamente arrendar a 60, que en el caso de que yo arriendo a 60, entonces me estoy ganando los 200 del periodo 1, más a todos los nuevos 500 del periodo 2. ¿Sí? Mi otra opción es fijar un precio de 90. Si fijo un precio de 90, entonces ya no me van a comprar los que tienen disposición a pagar de 60, sino que solo me van a comprar los nuevos 500 del periodo 2. ¿Se entiende eso? Como esta primera alternativa que evaluamos. ¿Sí? Vale. Y bueno, aquí las voy a ordenar un poquito mejor, entonces. La primera alternativa, que sería con R1 igual 60, y la voy a anotar así, alternativa 1, tenemos que R1 va a ser 60, R2 va a ser 60, ¿y cuántas serían mis utilidades en ese caso? Serían 60 por 200 más 700, más 60 por 700. ¿Sí? Esa sería entonces mi utilidad de ese caso. Para la alternativa 2, que yo voy a fijar un primer precio a 60 y el segundo precio a 90, entonces en el primer periodo me compran los 60, o sea, a 60 las 200 personas, y en el segundo periodo me compran a 90, pero esta vez solo las 500 personas. Entonces ahí tenemos las primeras dos alternativas que comprenden el hecho de arrendar. Ahora vamos con mi otra opción. Si es que yo no arriendo, tengo la opción de vender directamente. Y esta opción es un poco más compleja. ¿Por qué? Y denme un segundito. Entonces, si es que yo les voy a vender a los del primer periodo, aquí tengo la opción de vender a los del primer periodo y después venderle a los del segundo. Si es que yo quiero vender, y esta parte es un poco confusa, pero si yo quiero vender a los del segundo al máximo precio que puedo, ¿a qué precio les venderían ustedes? A los del segundo periodo, que yo sé que no me pueden volver a comprar porque el producto solamente dura 2 periodos. A 90, ¿cierto? O sea, si yo tuviera que llegar al periodo 2 y solo venderle a los del periodo 2, yo les vendería a 90. En ese caso,
Eso significa que la gente que está en el periodo 1, y en este caso yo le vendería a 500 personas, entonces me queda la opción de venderles a los del periodo 1, les voy a vender al tiro para los 2 días. ¿Sí? Esa es la diferencia entre vender a arrendar. En el caso de la alternativa, o sea, en el caso de la gente del periodo 2, da lo mismo si arrendan o venden, el precio va a ser el mismo, porque van a alcanzar a disfrutar del bien solo un periodo. Pero, en el caso de la gente del periodo 1, si yo les arriendo, yo sé que solo me van a pagar 60, pero si yo les vendo, al final les estoy vendiendo lo suficiente para los 2 días. ¿Se entiende esa diferencia entre arrendar y vender? ¿Se comprende? Sé que es media rara, media confusa. ¿Sí? ¿No? ¿Se capta la diferencia entre vender y arrendar? No, disculpa, yo no entendí bien por qué 2 días. Porque de hecho nos dicen en el enunciado que el bien que yo les estoy vendiendo o arrendando dura 2 días, ¿ya? Pero si yo se los arriendo, ellos van a disfrutar del bien solo un día. Al final me lo están arrendando el día 1, de hecho si te das cuenta aquí, me lo arriendan el día 1 y después me lo arriendan el día 2. Pero, si es que yo se los vendo, yo se los doy por completo enseguida, no se los arriendo por periodo, se los doy todo enseguida. Y yo sé que el bien dura 2 días. Entonces, si yo a los del periodo 1 se los vendo, se los voy a vender por 2 días, al tiro. Y yo sé que la disposición a pagar de ellos por un día, de hecho aquí lo dice, y es importante esta información, ¿dónde está? Acá. Ellos me van a pagar 60 por periodo que disfruten el servicio. ¿Sí? Esa es su disposición a pagar por periodo. Entonces, si yo se los vendo al tiro en el periodo 1 por 2 días, sabiendo que yo en el periodo 2 quiero cobrar el máximo posible, que es 90, entonces yo voy a tratar de cobrarles en el periodo 1 lo máximo posible, ¿cierto? ¿Y a cuánto les vendería los 2 días el vendedor a la gente del periodo 1? Supongamos que estoy en el periodo 1. A 60 cada día. Periodo 1. ¿Ya? A 60 cada día es una opción. 60 cada día, ¿cierto? Porque esa es su máxima disposición a pagar por un día de música. Y yo le estoy vendiendo los 2 días. Pero hay un pequeño problema ahí. Si yo les vendo a 60 cada día, entonces quizás el gallo prefiere, entonces aquí va a haber un problema, porque este tipo tiene un factor de descuento de 2/3. Es decir, él está dispuesto a pagarme por adelantado, pero con el factor de descuento de 2/3, porque él no está recibiendo el bien de inmediato, él lo va a recibir mañana. Por lo tanto, no es 60 cada día directamente, sino que él hoy está dispuesto a pagarme 60 por hoy, pero por mañana está dispuesto a pagarme 60 por 2/3. Y eso es porque me tiene que pagar hoy. ¿Se entiende eso? Al final, claro, el tipo está dispuesto a pagarme 60 por cada vez que escucha música, pero como me tiene que adelantar el pago de cierta forma, existe este factor de descuento que dice, ok, te voy a pagar, pero me tenéis que dar un precio de descuento porque al final esto yo no lo voy a ocupar hoy día, sino que lo voy a ocupar mañana. ¿Se entiende el factor de descuento? ¿Sí? Probablemente igual lo vieron en clase. ¿Tommy? ¿Tenías algo que mencionar? Sí, vale, solo sería esto para cuando compra, ¿o no? Sí, esto es solo cuando compras. ¿Cuál era el tercer caso? ¿Cómo? ¿El tercer caso cuál era? ¿Era arrendar, comprar? No, el tercer caso es que vendo y que voy vendiendo a diferentes precios, que es lo que vamos a ver ahora. Este es como el mejor caso de venta, pero hay otros casos de venta que también vamos a evaluar, que son muy malos, pero el profe dijo que había que evaluarlo igual. Entonces, se entiende que como estoy vendiendo y al final lo que le estoy haciendo al tipo, le estoy ofreciendo un precio
¿Por qué le quiero ofrecer un precio? Porque yo sé que si él se va comprando solamente un día, o sea, si la persona que está en el periodo 1 me compra solo un día, no me va a comprar al día siguiente, porque al día siguiente yo voy a cobrar 90. Y yo sé que él no está dispuesto a pagar mañana 90, pero sí está dispuesto a pagarme hoy día 2/3 de 60. Entonces le estoy sacando, lo estoy estrujando lo máximo posible. Su disposición a pagar es 60 por la música que va, o sea, por la música, perdón, es que hay un ejercicio con contexto de música, pero está dispuesto a pagarme 60 por el producto que va a ganar hoy día y 60 por 2/3 por el producto que va a ocupar mañana. Y eso me da que hoy en día yo le puedo cobrar 100. ¿Sí? Entonces, a las personas del periodo 1 les voy a cobrar 100. Y a las personas del periodo 2 les voy a cobrar 90. Que no tengo muchas opciones en el periodo 2 porque al final todo muere después del periodo 2, no hay más negocio. Por lo tanto, les cobro lo máximo que les podría cobrar, que es 90. ¿Por qué no les cobro más bajo? ¿Por qué no les cobro, por ejemplo, 60? Porque si les cobro 60, si les cobro 60, entonces existe la posibilidad de que la persona del periodo 1, en vez de pagarme 100 hoy, decida pagarme los 60 mañana, porque tiene esa disposición a pagar mañana. Él va a aceptar estar mañana y comprarme a 60. Entonces lo que yo hago es cobrar a 90 y así me aseguro de que, primero, el del periodo 1 me va a pagar 100, porque sabe que mañana voy a cobrar más caro, no le va a convenir comprar. Y segundo, que los del periodo 2 solo tienen esta disposición a pagar, de 90. Cobro 90. ¿Se entiende esta parte? Y bueno, aquí de hecho también nos daban esa información. Nos decían que los consumidores son estratégicos, entonces saben cuánto es lo que yo voy a cobrar en el periodo siguiente. Sabe que yo fijé un precio de 90. Entonces sabe que mañana él no podría comprar porque no está dispuesto a pagar 90, solo está dispuesto a pagar 60. Es más, está dispuesto a pagar 60 por 2/3 si es que hoy día me paga lo de mañana. ¿Se comprende? Sé que es muy confuso, pero ¿se entiende un poco lo que estamos viendo, lo que estamos hablando? Sí, súper. Ya, bacán. Ya, y existen otras dos alternativas que en verdad yo no quería verlas porque encuentro que son alternativas muy malas, que a nadie se la correría a evaluar, pero el profe dijo que era importante que los viéramos, que es la alternativa 4, que la alternativa 4 consiste en cobrarles a todos un precio muy bajo todos los días. No, de hecho creo que es, denme un segundito, no, por la alternativa 4, venderles a todos en el periodo 2. Periodo 2. Ahora vamos a ver por qué esta es una mala alternativa. Si es que yo le quiero vender a todos en el periodo 2, ¿a cuánto debería cobrar? ¿Cuánto debería ser el precio? Y a este le vamos a poner P3. ¿A 60? A 60, ¿cierto? Ese es mi máximo precio si es que yo le quiero vender esto a las 700 personas. Porque recordemos que los del primer periodo, cuando ya están en el periodo 2, siguen teniendo una disposición a pagar de 60. Y en este caso, ¿cuánto es lo que gano? 700 por 60. Y bueno, aquí no puse el este total, pero sabemos que acá lo que ganaba en esta opción de aquí era 100 por los primeros 200, más iba a ganar 90 por los 500 del segundo periodo. O sea, claramente la alternativa que evalué ahora es mucho peor que la anterior. Y había una última alternativa que el profe me pidió evaluar,
la alternativa 5, que consiste en, y ahí está la más mala de todas, solo vender a un precio más alto en el periodo 2. Ya, y esta alternativa porque es muy mala. ¿Cuál es el máximo precio que yo puedo cobrar? 90. Entonces, de 4 va a ser 90. Y lo único que voy a ganar va a ser 90 por, ¿cuánta gente es? 500. 200 era. 500 en el segundo periodo. Ya, y obvio que esta alternativa es muy mala porque si yo sé que voy a cobrar 90 en el segundo periodo, en el periodo 1 por último hubiese cobrado 10, 20, lo que sea, y hubiese sido mejor que esto que solo vender a un precio alto en el periodo 2. Ya, esta alternativa es muy mala. Muy mala. Pero en la prueba que apareció en el semestre anterior, les pedían evaluar estas alternativas para que ustedes también, como para ver si ustedes entendían a qué se refiere cobrar un precio alto, a qué se refiere cobrar un precio bajo, cuánto es la máxima disposición a pagar, etc. Entonces, revisando esto, veamos cuál sería la mejor alternativa. Esto no las alcanzé a calcular, espera. Primera alternativa, estaba ganando 600 por 200, más 600 por 700. ¿Alguien me puede sacar esa cuenta? ¿Alguien tiene por ahí? 54.000. La alternativa 1. Sí, 54.000, ¿cierto? Ya, entonces, sí Sí. lo había sacado bien, pero no estaba segura. Esta alternativa, les digo al tiro que no va a ser tan buena como la anterior, porque... Ah, no, sí puede ser. ¿Alguien sacó la cuenta de la alternativa 2? 57.000. Ah, bueno, 57.000, sí era mejor. Aquí tenemos una, dos. Alternativa 3, esta de aquí. Aquí tenemos una, dos. 65.000. 65.000. Y bueno, estas alternativas son muy malas, pero pongámosla igual. ¿Cuánto es la alternativa 4? 42.000. 42.000. Y la última, 45.000. y 45.000. Ya, si se dan cuenta, las últimas dos alternativas son muy malas porque estoy vendiendo muy poco a un precio muy bajo, etc. Entonces nos damos cuenta que la mejor alternativa que hay es cobrarle a los del periodo 1 su máxima disposición a pagar por los 2 días en el periodo 1 y luego cobrar a 90.000, o sea, a 90 pesos a toda la gente del periodo 2 y eso me va a dar una entrada de 65.000. ¿Dudas con esto? Esta es la materia más compleja, de todas formas en la pauta igual va súper explicado, así que igual cualquier cosa me pueden escribir, me pueden preguntar y lo podemos revisar de nuevo. Esa sería la ayudantía de hoy. Voy a dejar de grabar.